Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Ya saben que en esta sección vamos repasando ciudades, pueblos, aldeas, pequeños shtetl, donde vivieron y moraron los judíos que hablaban Yiddish en el este de Europa. Muchos de ellos, evidentemente, en la zona que hoy en día es Rusia o Polonia, pero también vivieron en zonas de lo que hoy en día o hace poco era Checoslovaquia. No sé si la Silesia es Chequia o Eslovaquia hoy en día. No, es Chequia. De todos modos, sí, aparte de que son numerosísimos y mucho más numerosos los judíos y los pueblos, los shtetl de la Europa del Este, como bien dijiste, también en lo que se considera la Europa Central, como por ejemplo Checoslovaquia en su momento, y Chequia y Eslovaquia. También había muchos pueblos donde vivieron los judíos, en general en todo el imperio austrohúngaro, como es el caso. Y como estas ciudades ahora eran de uno y ahora eran de otro país, según las guerras, los tratados, los acuerdos, pues nos encontramos con que los judíos iban de aquí para allí según las condiciones. Muy bien. Este se llama Chesky Tessin. Háblanos de Chesky Tessin. En realidad Tessin es el apellido de todo el distrito, porque por lo visto en la Edad Media Tessin eran unos duques, unos nobles húngaros, y esas eran sus tierras, es decir, donde después estuvo el shtetl. Entonces Tessin tiene el nombre, todo el distrito se llama Tessin, y Chesky es el pueblo, que tiene pinta de ser la Tessin checoslovaca, porque ahora vamos a ver que en algún momento fue otras cosas, otros países. En realidad él está en la Silesia checa, que está en la frontera con Polonia, porque Polonia también tiene una Silesia. Ya sabemos que ahí es donde estuvo ubicado el siniestro campo de exterminio de Auschwitz. Y se encuentra concretamente a 300 kilómetros de Praga. Tras la Primera Guerra Mundial, el término municipal se dividió entre Checoslovaquia y Polonia. En 1938 se asignó a Polonia, cuando la Alemania nazi se anexó los Sudetes, pero al acabar la Segunda Guerra Mundial volvió a ser una localidad checoslovaca. Los documentos históricos revelan que los judíos se establecieron en Chesky Tessin allí al final del siglo XIV, y casi 2 siglos después, en 1575, se les concedió permiso oficial de residencia. En 1640, el recaudador de impuestos del duque, de este duque de Tessin, judío, obtuvo permiso para comprar un terreno con el fin de enterrar a los judíos del pueblo. Casi 1 siglo y medio más tarde residían allí 88 familias judías que adquirieron un terreno mayor para establecer un cementerio consagrado que hasta 1872 fue utilizado también por los judíos de la cercana localidad de Ostrava, capital de la región de Moravia, Silesia, situada a unos 46 kilómetros de Chesky. Durante los movimientos revolucionarios de 1848, que se extendieron desde Italia hasta Polonia, Hungría y los Balcanes, afectando también a Checoslovaquia, y que prácticamente generaron la disolución del Imperio Austrohúngaro, una parte de los judíos de Chesky Tessin fueron expulsados y los demás sufrieron ataques por parte de los habitantes gentiles. Pero tras estos sucesos, pues cuando llegaron al imperio las ideas de la emancipación, y en virtud de las mismas se otorgó a los judíos igualdad de derechos que tenía el resto de la población del área imperial. Esto trajo como consecuencia positiva que la comunidad de Chesky Tessin, al igual que otras, experimentara un importante desarrollo, de modo que en la segunda mitad del siglo XIX los judíos participaban en todos los campos económicos. En el año 1890 vivían en el pueblo unos 1.300 judíos, lo que suponía el 8,5% del total de la población. Y en la primera década del siglo XX ya eran el 10%, lo que el número sería alrededor de 2.060 personas.
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, también había que decidir a qué país pertenecería Cheskitesín, si a Checoslovaquia o a Polonia. Los nacionalistas polacos amenazaron con disturbios si los judíos votaban a favor de Checoslovaquia. Finalmente la ciudad se repartió, como hemos mencionado, en su mayor parte se convirtió en territorio checoslovaco, pero la sinagoga y el cementerio judío quedaron en zona polaca. La comunidad judía que siguió residiendo en Checoslovaquia inauguró a lo largo de varios años 3 nuevas sinagogas, una sede comunitaria, y en 1921, con algo más de 1.000 judíos residentes, se consagró un cementerio judío cercano al cementerio general. Entre las 2 guerras mundiales también ocurrió que los judíos fueron reconocidos por el gobierno de la República de Checoslovaquia como minoría nacional, con los preceptivos derechos inherentes a dicha condición. Eso propició el crecimiento de la vida cultural, del sionismo y del desarrollo de las instituciones educativas de la comunidad de Cheskitesín en todos los aspectos. Ejemplo de ello es que para el año 1925 se inauguró un teatro en el que se representaban obras en lengua yiddish. En 1937, 75 judíos del pueblo participaron en las elecciones para el 20º Congreso Sionista. La organización no sionista Agudat Israel también activaba y tenía seguidores en la localidad. Asimismo, los judíos se involucraron en la política checoslovaca y obtuvieron 2 representantes en el consistorio en las elecciones de 1938. Este fue un año especialmente malo, que fue el anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial oficialmente, y el país quedó repartido, como se ha mencionado antes. Por el Tratado de Múnich de septiembre, los Sudetes fueron anexados a Alemania y el distrito de Tessin quedó en territorio polaco. Y al iniciarse la contienda, la comunidad judía cesó en sus actividades. Los judíos que aún permanecían en el pueblo en el año 1943 fueron deportados a campos de concentración y de exterminio, donde la mayor parte de ellos fueron asesinados. 2 de las sinagogas fueron destruidas por los nazis y el cementerio sufrió graves daños. Al fin de las hostilidades, en 1945, una vez liberado, Cheskitesín volvió a pertenecer a la República de Checoslovaquia. Entonces muchos judíos polacos y de otras zonas se instalaron en la localidad. Así, en el año 1948 había unos 220 judíos en la comunidad y se celebraban oficios sinagogales. Pero los miembros de la Keilah fueron disminuyendo cada vez más hasta que ya no hubo más vida judía activa. 10 años después, los pocos judíos que quedaban se convirtieron en miembros de la Keilah de Ostrava, que, como ya se ha dicho, es la ciudad capital de la región. El último enterramiento judío de Cheskitesín tuvo lugar en el año 1969. El edificio de la única sinagoga que ha quedado en pie se convirtió en un espacio cultural. Y bien, de entre los judíos nacidos en esta localidad que dejaron su huella, encontramos a Ludwig Ashkenazi, escritor en lengua checa y oficial de la brigada checa que combatió como unidad especial dentro del ejército checoslovaco durante la Segunda Guerra Mundial. Ashkenazi sobrevivió a la contienda y falleció en el año 1986. También oriundo de Cheskitesín fue el compositor y director musical Viktor Ullmann. Tal como hemos comentado en otras ocasiones, sus padres, ambos judíos, se habían convertido al catolicismo, como tantos otros, con la idea de integrarse y prosperar socialmente sin ser considerados una minoría. Esto ocurrió antes del nacimiento de Víctor. Sin embargo, como también sabemos, esa decisión, esas conversiones no sirvieron para que los nazis no los consideraran judíos y como tales subhumanos. Así, Viktor Ullmann era judío para los nazis y sufrió la consabida persecución. En cuanto a su biografía, sus dotes para la música, que ya
apuntaba mientras cursaba el gymnasium, lo llevaron a entrar en contacto con el entorno de Arnold Schoenberg. Estudió Derecho en la Universidad de Viena y en 1918 se convirtió en alumno de dicho músico, con quien estudió contrapunto, formas musicales y orquestación. Ullmann tocaba muy bien el piano, pero su vocación no era convertirse en intérprete. En el mes de mayo del siguiente año se trasladó a Praga y allí se dedicó plenamente a la música. En esa capital fue director de la Orquesta del Nuevo Teatro Alemán entre 1922 y 1927. Allí, en 1923, se estrenó su obra Sieben Lieder mit Klavier, 7 canciones con piano, que fue muy aclamada, y en 1925 compuso las Schoenberg Variationen, variaciones Schoenberg para piano, que al año siguiente se estrenaron en esa ciudad. Luego se marchó a Zúrich, donde entre 1929 y 1931 compuso y dirigió la orquesta de la Schauspielhaus, y siguiendo otro de sus intereses durante los siguientes 2 años, fue librero en Stuttgart y se convirtió en dueño de la Biblioteca Novalis de Antroposofía, la escuela espiritual fundada por Rudolf Steiner. En 1933 volvió a Praga y allí volvió a estudiar composición, esta vez con Alois Haba, entre 1935 y 1937. Durante ese periodo compuso la música de Der Strauss des Anticristo, La caída del Anticristo, cuyo argumento escribió el libretista Albert Steffen. Siguió componiendo ópera, lieder y conciertos para piano hasta diciembre de 1939, cuando los nazis invadieron Praga. Desgraciadamente, gran parte de su obra desapareció durante la ocupación alemana, pero en 1942, antes de ser deportado al campo de concentración de Theresienstadt, el propio Ullmann elaboró una relación completa de sus composiciones hasta ese momento y la envió a un corresponsal, aunque no se sabe quién era este, y que se conserva en una biblioteca londinense. Por supuesto nos referimos a la música escrita, es decir, a las partituras de su obra. Esta lista o catálogo es de una inmensa valía y suele darse como ejemplo de cuánto perdió el arte y la cultura a raíz de la barbarie nazi. En Theresienstadt, Ullmann desarrolló una importante labor de animación cultural como director de orquesta, pianista y compositor. Sabemos que este campo escaparate, por así decirlo, de los nazis, en este campo estaban ingresados, confinados, muchos artistas del teatro, de la música, etc. Allí compuso y se estrenó en el año 1944 la que es su obra más famosa, la ópera Der Kaiser von Atlantis, el emperador de la Atlántida, que se convertiría en símbolo del Holocausto. Ese mismo año fue trasladado al campo de exterminio de Auschwitz y 2 días después de llegar, asesinado en la cámara de gas. Eso era el 18 de octubre de 1944. Bueno, un destino trágico que por lo menos logró dejarnos una huella en la composición de esta ópera y en otras obras que se han preservado al menos. Sí, recientemente, hará 4 o 5 años, en un ciclo de Lied que se celebra anualmente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, algunos de los líderes de Ullmann se interpretaron allí por primera vez en España. Muy bien, pues seguiremos dentro de 2 semanas hablando de otra ciudad, otro pueblo, otra aldea en la zona este de Europa, allí donde habitaron los judíos que hablaban yiddish. Hasta entonces, muchas gracias, Varda Fishbein. Volveremos a encontrarnos aquí en la Geografía del Yiddish. Hasta entonces, Jorge.